Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar mensual. Está con nosotros Andrés Vicencio, él es Portfolio Manager y trabaja en la Reinvial Asset Management. Desde hace unos 4 años está liderando el equipo. También ha trabajado durante 7 años en la Reinvial en la parte de estrategia. Él es el portfolio manager de los fondos de cuenta activa, los cuales son distribuidos por Gastón Bengochea en Uruguay, son fondos registrados ante el Banco Central del Uruguay. Queríamos, como siempre, como todos los meses, escuchar un poco la visión, el view de Andrés sobre el mercado, las perspectivas, cuáles son las expectativas que podemos tener para el comienzo del año, por lo menos para el primer semestre del 2023. Y él nos guiará un poquito y dará luz sobre lo que están esperando dentro del equipo de analistas de la Reinvial, y también cuáles han sido los últimos movimientos, los últimos cambios en los portafolios, tanto para lo que es cuenta activa, para el perfil moderado y para el perfil conservador. Sé que ha sido muy buen enero, así que los mercados nos han ayudado, tanto de renta fija como de renta variable, han contribuido con importantes subas en lo que ha sido el primer mes del año, así que seguro eso se ha visto reflejado en las carteras. Pero bienvenido Andrés y buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes. Gracias por esta invitación, una vez más, ¿cierto?, de parte de ustedes, de Gastón Bengochea, para poder compartir nuestra visión de los mercados y explicar un poco, ¿cierto?, respecto a nuestros productos a esta audiencia de Uruguay, ¿cierto?, que es tan importante para nosotros. Como siempre, quiero partir revisando un poco lo que ha pasado, antes de ir al punto, yo creo que digamos que están esperando, ¿cierto?, respecto a qué va a pasar ahora en estos próximos meses. Ojalá poder tener alguna idea de qué pasar durante el 2023. Ahí lo voy a contar ya un poco, pero yo creo que es bueno recordar cuál es el punto de partida, ¿cierto? Cuál es el contexto de los mercados, en especial porque el 2022 fue un año muy negativo, ¿cierto? Sobre todo para la renta fija, que es precisamente lo que estoy mostrando en este gráfico. Este gráfico lo he repetido en varias presentaciones, así que si alguien ya lo había visto, me parece que es muy interesante porque tiene una historia bien larga, ¿cierto? Desde la crisis de los 30, de 1930 en adelante. Y lo que muestra en el eje vertical es el retorno de los bonos, de la renta fija americana, ¿cierto? Y en el eje horizontal, el retorno de las acciones. Entonces, cada cuadrante, por ejemplo, el cuadrante que está arriba a la derecha, ¿cierto?, es porque en algún año en particular, ahí uno ve que gran parte de toda la historia, tanto la renta fija como las acciones, ¿cierto?, han tenido un retorno positivo. Y como se ve abajo, ¿cierto?, en el cuadrante que está abajo a la izquierda, el 2022 fue un año, pero para ninguno de los que estamos acá es una sorpresa, ¿cierto? Un año que la renta fija tuvo el peor año desde esta data, ¿cierto?, de 1930 en adelante. La renta variable estuvo mala, ¿cierto?, cerca de un menos 20%, pero han habido años peores, ¿cierto? Sobre todo si uno mira el 2008, ¿cierto?, por ejemplo, que es como lo más cercano, y quizá alguno de ustedes recordará, ¿cierto?, toda la volatilidad y el miedo que hubo por aquellos años respecto a la crisis financiera, ¿cierto? Entonces, recordar simplemente el peor año de la historia. Ahora, quizá voy a decir algo que suena obvio, pero yo creo que es importante poder dimensionarlo, ¿cierto? Y además porque va a ser mi punto de partida cuando les hable de qué es lo que estamos esperando para el 2023. Pero si uno tuviese haciendo una analogía con el COVID, ¿cierto?, que tuvimos hace algunos años atrás, ¿cuál es el paciente cero? A nuestro juicio, el paciente cero que originó toda esta caída en los precios y los activos financieros fue precisamente la tasa de política monetaria de Estados Unidos, ¿cierto? La decisión de la Reserva Federal, en este caso de subir la tasa, de llevarla de 0,25, que estaba hace un año atrás, en febrero del 2022, a los 4,75 que está actualmente, ¿cierto? Y ahora probablemente haya una alza hacia marzo. Entonces, esta alza, ¿cierto?, de
de 450 puntos base. En realidad, para ser justo, terminó en 425 puntos base en 2022, pero bueno, estoy incluyendo también enero. Esta alza de 450 puntos base, ¿cierto? En la tasa de interés en menos de un año, es importante eso, eh, fue el gran causante, ¿cierto? De toda esta, de todo de todas estas caídas, ¿cierto? Que observamos en el 2022, ¿cierto? Y a eso hay que agregar, no hay que olvidarlo también, porque es importante, hay que agregarte que hubo también un discurso muy confuso, ¿cierto?, de parte de la Reserva Federal. No, no sé si ustedes recuerdan, pero en enero, febrero del año pasado, Jerome Powell, ¿cierto?, que es el presidente de la Reserva Federal Americana, trataba de convencer al mercado de que la inflación era transitoria, ¿cierto?, de que venía subiendo efectivamente, pero que iba a pasar en algún momento, ¿cierto?, y no era necesario, ¿cierto?, tomar alguna acción muy radical en política monetaria. Y claramente, cuando uno ya lo mira, ¿cierto?, hacia atrás, eso no fue así. Esta subida de tasa es una de las más rápidas, ¿cierto?, de que hay historia de la política monetaria. Otro causante, ¿cierto?, sobre todo perjudicial para los mercados emergentes, ¿cierto?, fue la fuerza con que se fortaleció el dólar durante el 2022, ¿cierto? Aquí puse, bueno, el dólar contra la canasta de monedas de mercados desarrollados, ¿cierto? Que es para aquellos que conocen quizás estos temas más técnicos, ¿cierto? El DXY, ¿cierto? El índice. Ahí la línea en azul, ¿cierto? Muestra cómo el dólar se fortalece, ¿cierto? Respecto a esta canasta de monedas. Hay entre ellos la debilidad del euro, la debilidad de la libra, del yen, etcétera. Y bueno, y en amarillo puse el yuan, ¿cierto? Como una especie de ejemplo de mercado emergente, donde también el yuan, ¿cierto? Se vio debilitado, ¿cierto? Contra el dólar durante el 2022. Ahora, nótese que durante estos últimos 3, 4 meses, contando más o menos desde octubre, ¿cierto? Ha ocurrido lo contrario, ya me voy a referir un poco a eso. Pero claramente esta fortaleza, ¿cierto? Del dólar respecto a prácticamente todas las monedas del mundo, ¿cierto? También explica por qué los retornos fueron tan negativos. Y bueno, y el año pasado yo puse, o sea, yo creo que se confirmó, ¿cierto?, la evidencia empírica mostraba, ¿cierto? En años inflacionarios, esta tabla que está acá, ¿cierto?, muestra distintos regímenes de inflación, ¿cierto?, distintos periodos de alzas de inflación, o de alza de precios, perdón, ¿cierto? También con harta historia, desde 1940 en adelante. Esto es un gráfico, una tabla que hizo Campbell, ¿cierto? En un paper del Journal of Performance Management. Y muestra cómo reaccionan los distintos instrumentos, ¿cierto?, ante estas alzas en los precios. Y lo que concluye, básicamente es la columna, estas tres columnas que están acá al final de la tabla, ¿cierto? Es que en general los commodities, por ejemplo, son los activos, energía en particular, ¿cierto? Y activos reales, ¿cierto? Son los que tienden a tener un buen retorno en periodos inflacionarios. Y las acciones, o aquellas que están más, incluso la renta fija, y aquellos que están más vinculados, ¿cierto? O más correlacionados, ¿cierto? Con el duration largo, ¿cierto? La renta fija es lo que sufre, ¿cierto? Y el año pasado, esto es un paper del 2021, ¿cierto? Cuando se estaba discutiendo este tema de la inflación. Pero el año pasado confirmó un poco esto, ¿cierto? Si uno saca el retorno de las distintas clases de activos, probablemente va a encontrar este mismo ordenamiento, ¿cierto? Desde lo más rentable hasta lo que estuvo más perjudicado, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, aquí concluyo, ¿cierto?, lo que fue el 2022. Entonces, un año donde tuvimos alzas muy rápidas en la tasa de interés, incertidumbre o un mensaje confuso, ¿cierto?, de la Reserva Federal, ¿cierto? Y un año inflacionario que, que al igual que los otros periodos inflacionarios, que no son muchos en la historia, ¿cierto? Benefició, ¿cierto?, a aquellos activos que son refugio natural en el periodo inflacionario, como los commodities. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que uno puede esperar del 2023? ¿Cierto? Y cómo explica, ¿cierto?, lo que ha pasado este primer mes del año. Yo creo que lo nuevo, comparado, ¿cierto?, con lo que ocurrió o lo que comenzaba a ocurrir, ¿cierto?, hace justo un año,
El primer alza de la Reserva Federal, de la tasa de la Reserva Federal fue en marzo del año pasado, en 25 puntos base. Y de hecho, paréntesis, cierto, no sé si se acuerdan, pero el mercado como que le pasó la cuenta al Fed porque debió haber sido 50 y no 25 puntos. Bueno. Hoy día lo que estamos observando, ¿cierto?, es que en general las expectativas de los analistas, ¿cierto?, los distintos bancos de inversión que seguimos, ¿cierto?, lo que uno observa en los precios, es que la tasa no debiese llegar más allá del 5 o 5,25% en las próximas reuniones o próximas 2 reuniones. Ahora es cierto, hago un paréntesis nuevamente, es cierto que quizás han escuchado que en los últimos días hay varios analistas que están hablando de que podría subir al 6, pero la verdad que nos parece un poco prematuro ese tipo de declaraciones porque está ocurriendo todo lo contrario que ocurrió el año pasado, ¿cierto? El año pasado el FED decía no vamos a subir tanto la tasa y el mercado no le creía porque la inflación venía subiendo de manera acelerada. Y este año, ¿cierto? El FED de hecho señaló en su última comunicado, ¿cierto?, de que la tasa debería estar más o menos en estos niveles, 5, 5,25, y la inflación viene cayendo. Entonces, pensar de que porque al menos con la información disponible, ¿cierto?, es necesario nuevas alzas o 75 puntos bases más de alzas de tasa, es un poco prematuro, más a mi juicio, dado la información actual. Ahora, lo que sí es cierto, y es lo que muestran estas líneas, ¿cierto?, de que lo que ha ocurrido en estos últimos 2-3 meses es que el mercado poco a poco ha ido reconociendo, y los analistas también lo han hecho, en que la tasa va a llegar al, pongámosle, el 5% y se va a mantener ahí un buen rato, ¿cierto? Algo que hemos comentado también en presentaciones anteriores, que nos parecía muy raro, sobre todo viviendo en países emergentes, ¿cierto?, donde la inflación no es algo tan esporádico, ¿cierto? Nos parecía muy raro de que un banco central subiera la tasa para controlar la inflación y a los 2-3 meses ya empezara a bajarla rápidamente, ¿cierto? Asustados por una recesión. Entonces, lo que ha pasado estos días, y quizás explica la volatilidad que hemos visto durante febrero, es que esa creencia de que la tasa de interés tenía que comenzar a bajar ahora en prácticamente antes de junio, se ha ido moderando y el mercado ha empezado a reconocer que, bueno, que quizás la tasa va a quedar pegada en 5% por algunos meses más. De hecho, si uno mira estas líneas, ahí está, por ejemplo, en amarillo lo que se pensaba a fines de noviembre, en celeste a fines de año, ¿cierto? Y la última que puse, la del 8 de febrero, vean cómo ha ido subiendo esta curva, ¿cierto? En las partes, no sé, en septiembre de 2023, diciembre de 2023, ¿cierto? Reflejando un poco lo que les menciono. Entonces, si uno hace como el aproximado, ¿cierto? Generalmente los movimientos son al menos de 25 puntos base, ¿cierto? El FED no sube 5 puntos base la tasa, sino que de a 25 en 25. En realidad, el movimiento o la caída de tasa, ¿cierto?, más significativa ocurriría hacia fines de año, ¿cierto?, a fines de 2023. Ahora, eso con la información actual nos parece que es más coherente, ¿ya? Y eso es un dato también a tener en cuenta. Perdón, antes que pasar a China. Y lo otro importante acá es que desapareció prácticamente a cero, bueno, salvo algunos comentarios de estos días, en particular ayer, ¿cierto?, esta incertidumbre respecto a cuál va a ser el techo de la tasa de interés, ¿cierto? Ya cuando estábamos parados en enero, marzo del 2022, sabíamos que la tasa iba a subir, pero nadie sabía muy bien hasta cuánto iba a llegar, ¿cierto? Al principio decían, no, va a llegar a 1, 1,5, hacia finales de año, no, va a llegar a 5. Bueno, esa incertidumbre también ya no está, y también explica en parte, ¿cierto?, por qué los activos, ¿cierto?, han estado subiendo en los últimos meses. En China, yo creo que la clave acá para poder entender qué es lo que está pasando con los mercados emergentes es esta reapertura, ¿cierto? Que no comenzó ahora, sino que comenzó por ahí por noviembre, las primeras medidas. Pero la verdad que esa reapertura, ¿cierto? Si usted mira el gráfico, por ejemplo, que está acá a la derecha, ¿cierto? Gráfico de Goldman Sachs, donde lo que hace es contabilizar, ¿cierto?, como el movimiento, en este caso de pasajeros, en vuelo, ¿cierto? Hay un montón de gráficos y métricas, no sé, tráfico en las carreteras, ¿cierto? Tráfico en el metro, etcétera. Bueno, pero si uno mira ese tipo de gráficos, ve que efectivamente
respecto a octubre, hoy día hay movilidad en China. Todavía no es completa, pero hay al menos una recuperación del 90% de la movilidad, ¿cierto? En distintas ciudades, sobre todo en las principales ciudades, que están más vinculadas, ¿cierto? Con la industria. También hay una creencia positiva, ¿cierto? Respecto a que esto se va a solucionar, ¿cierto? Que es un poco el gráfico que está arriba a la izquierda durante este año, lo cual, más, más allá de tener una estimación de si va a ser a fines de año, si va a ser antes o no, o después, quizás lo interesante es que también desapareció el mercado, así como la tasa de interés, respecto al techo de la tasa de interés, también desapareció el mercado esta duda de que, bueno, cuando comenzó la reapertura en noviembre y comenzaron a subir los casos, ¿cierto? El mercado también estaba muy preocupado de que el gobierno chino diera pie atrás en esas medidas. Y esa duda también desapareció, ¿cierto? O sea, hoy día lo que uno observa es que se aplicaron medidas de reapertura, se contagió, ¿cierto?, la población que tenía que contagiarse, y hay un deseo del gobierno de una vuelta a la normalidad. Y parte de esa vuelta a la normalidad también se ve reflejado, todavía muy incipiente, pero también se ve reflejado en el impulso al crédito, ¿cierto?, que el Banco Central chino le ha ido dando, en especial el soporte que le ha ido dando al sector inmobiliario. De hecho, si uno mira, por ejemplo, los spreads, no lo tengo acá, pero si uno mira los spreads de la renta fija corporativa de compañías inmobiliarias en China, esos spreads que hace 4 meses estaban cercanos a 1000 puntos, ¿cierto? Hoy día ya vuelven a niveles más normales con caídas significativas. Creo que tengo un gráfico más adelante, ahí se los voy a mostrar para tener el movimiento eh, específico de esa categoría, pero mi punto es acá que, ok, hay movilidad, se está volviendo a la normalidad, y en parte el gobierno poco a poco comienza a aplicar medidas, ¿cierto?, que posibilitan eh, un mayor soporte, ¿cierto?, a la actividad económica. Ahora, nuevamente en los últimos días, y también probablemente explique por qué los mercados chinos han estado cayendo en febrero, en los últimos días también hay varios analistas que han dicho, oye, es cierto que hay algunas medidas de crédito, como el gráfico que está ahí en medio, que muestra el impulso del crédito, pero no hemos tenido ninguna noticia desde el punto de vista fiscal. Bueno, sí es cierto, pero bueno, hay que ir poco a poco, ¿cierto? Esto se va construyendo, ¿cierto?, con el paso del tiempo. Lo importante más bien, a nuestro juicio, es la tendencia. Ahora, evidentemente, ese efecto de reapertura, perdón, la reapertura podría tener un efecto positivo, ¿cierto?, no solamente en China, ¿cierto?, sino que también en el resto de los países emergentes. Ahora, la gran duda, y que a nuestro juicio no es un poco injustificada, ¿cierto?, es qué tan violenta va a ser esta menor actividad económica, y aquí hay bastante diversidad en opiniones, ¿cierto? Hay algunos que hablan de una recesión profunda, le colocan fecha incluso, eh, cada vez se va corriendo un poco más, ahora está más cercana al cuarto trimestre este año, próximo año, pero la verdad que nosotros pensamos que eso no es así, que más bien es un escenario de desaceleración económica. De hecho, aquí hay un gráfico que encontré bastante interesante, por la forma como se presenta, ¿cierto? Más que los números, eh, de crecimiento para este año, el crecimiento esperado para este año, ¿cierto? En base a los datos del Fondo Monetario Internacional, y ven que en general los números son bastante positivos. Por ejemplo, para Latinoamérica, ya es cierto, uno no está viendo crecimiento de 5% en la región, pero al menos no está viendo caídas, ¿cierto? Bueno, salvo Chile, mi país, pero bueno, eso es otro tema. Pero salvo Chile y algunos casos muy puntuales, ¿cierto? En general en el mundo, los números son positivos, ¿cierto? Crecimiento acotado, pero positivo. Y claramente eso no es recesivo. Uno no podría pensar que esto es una crisis, ¿cierto?, de crecimiento económico, y por tanto vamos derecho, ¿cierto?, a un escenario muy, muy negativo a nivel global, ¿cierto? De hecho, Estados Unidos vuelve a proyectarse un crecimiento de 1,4, 1,5. Para esta economía, crecer a esos niveles es bastante normal, ¿cierto? Lo mismo pasa para Europa. Uno no puede esperar de estos países, ¿cierto?, que crezcan a tasas de 3%, 4% permanentemente. Y China, claro, China e India son yo diría, los motores de crecimiento del mundo emergente, con crecimientos bastante más acotados, ¿cierto? Y ahí, evidentemente, hay dudas, o mejor dicho, dudas, más que expectativas, más que dudas, ¿cierto?, respecto a cuál va a ser el rol
de, como les mencionaba, de la política fiscal, política monetaria, qué tan perduradero va a ser, ¿cierto?, durante el año. Ahora, si uno mira datos de mayor frecuencia, ¿cierto?, los índices de sorpresa económica, por ejemplo, observa de que las cosas vienen mejorando de manera bastante significativa, ¿cierto? En Europa, en Estados Unidos, no estamos, por ejemplo, a niveles que teníamos el año pasado en julio. En Japón también viene mejorando, ¿cierto? En el mundo emergente, bueno, China con un rebote discreto, ¿cierto? Discreto en el sentido del movimiento de los últimos meses, ¿cierto? Latinoamérica va cayendo un poco, ¿cierto? Un poco muy correlacionado también con las dudas o la incertidumbre política en Brasil, ¿cierto? Que instaló Lula. Se esperaba un gobierno mucho más promarcado y eso hasta el momento no se ha mostrado así, pero al menos tampoco uno puede prever de que son niveles de sorpresas como los que vimos hacia fines del 2021, ¿cierto? Y en Asia en general, excluyendo China, ¿cierto? También noticias positivas. Entonces, hoy día pensar, bueno, o sea, no lo traje acá, pero si eso además uno le suma el nivel de empleo en Estados Unidos, ¿cierto? El escenario es bastante positivo. Entonces, con esas tres ideas, ¿cierto? Con la idea de menor eh, o de mayor certeza respecto al nivel de tasas de interés, ¿cierto? Con la reapertura de China, y además esta idea de que es cierto, nos estamos desacelerando, pero no vamos, ¿cierto? Eh, a pasos agigantados hacia una crisis como fue el 2008, ¿cierto? Bueno, ¿qué hacer entonces? Y me pareció muy interesante este dibujo, por eso lo puse acá, lo encontré en la mañana en las redes sociales, porque un poco refleja la disyuntiva que se ha dado estos días, ¿cierto?, en los mercados. O sea, estamos en un periodo de alza en los mercados, estamos más bien entrando, o es una especie de meseta, ¿cierto?, para entrar nuevamente a una caída violenta en las acciones principalmente. Y esa es la gran duda, ¿cierto? Yo, acá en el equipo y en la jefe, ¿cierto?, en la administradora, somos más de la idea que estamos comenzando un periodo de mayor recuperación de los precios de los activos financieros, y en particular, ¿cierto?, aquellos que estaban muy castigados, como son los mercados emergentes, ¿cierto? Entonces, nuestro escenario base para este año, bueno, al menos para el primer semestre, se sustenta en estas tres ideas que hemos conversado, ¿cierto? No creemos que la inflación va a subir, de hecho, creemos que la inflación va a seguir cayendo. Aquí, un paréntesis nuevamente, la pregunta clave es ¿a cuánto va a llegar y a qué velocidad? Y les confieso que en el equipo hemos tenido algunas discusiones al respecto, ¿cierto? Algunos son más de la idea de que va a llegar al 4 y va a mantenerse ahí. Otros, me incluyo, son más de la idea de que va a seguir cayendo probablemente hacia fines de año para llegar a los niveles de rango meta. Pero bueno, eso hay que irlo viendo en el camino, ¿cierto? Yo creo que lo que sí hay bastante consenso acá en la administradora y en muchos analistas, ¿cierto?, es que la Fed no va a seguir subiendo la tasa mucho más, ¿cierto? Toda esta discusión que hay de que va a subir al 6% me parece que es un poco destemplada, ¿cierto? Dada la realidad actual y la información que tenemos actualmente. Tampoco nos parece que vamos a tener una recesión tipo el 2008. Sí, efectivamente estamos en un escenario de desaceleración económica. Eh, la economía norteamericana muestra bastante resiliencia, y le ha mostrado los datos de sorpresa, ¿cierto? En general, me parece que por ahí los países van a seguir de alguna manera decreciendo en su actividad económica, pero no necesariamente va a estar ahí una burbuja y vamos a vernos enfrentados a una crisis financiera. Y la reapertura china, a nuestro juicio, es el mejor aliado de los países emergentes, ¿cierto? Entonces, partamos con la primera idea, ¿cierto? La inflación va a seguir cayendo y el Fed no va a subir mucho más la tasa. Bueno, aquí vuelvo a repetir el gráfico de la Reserva Federal, ¿cierto? La tasa de política monetaria. Le pongo más historia, ¿cierto? Porque me parece importante ver que no hay muchos eventos de alzas de tasa en la historia, al menos la historia más o menos de mediano plazo, ¿cierto? De 40, 50 años, ¿cierto? Hay periodos de alza de tasa violenta, como lo fue en los 70, y todos sabemos, por lo menos, me imagino que sabemos la historia por un escenario muy parecido al actual, ¿cierto? De inflación que no lograba bajar. Y hay escenarios, ¿cierto?, de alzas de tasa que son mucho más acotados. Vean la pendiente de estas líneas rojas, ¿cierto? Sobre todo el último, que fue bastante más suavizado, ¿cierto?, el alza de tasa. Perdón, el penúltimo. El último, no, pues el año pasado, de hecho, como les dije, subió
bruscamente, ¿cierto?, en 425 puntos base. Entonces, si uno considera, salvo el último evento de alza de tasas, si uno considera los otros 7 temas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si uno considera los otros 8 eventos, claro, a través de los 8 ciclos de alza de tasa, ¿cómo se ha comportado el Standard & Poor's? Lo hice para el Standard & Poor's, uno podría hacerlo para otros indicadores, pero me parece que este es como el ancla, ¿cierto? Si Standard & Poor's empieza a ir mal, es muy difícil pensar que el mercado emergente va a andar bien. Esa descorrelación, no hay mucha evidencia de eso. Pero bueno, ¿cómo reacciona el Standard & Poor's, ¿cierto?, ante estos inicios o estos ciclos de alza de tasa? Entonces, cuando la tasa comienza a subir, vean el primer grupo de barritas, ¿cierto?, a la izquierda, cuando la tasa empieza a subir, evidentemente hay una caída en las acciones, ¿cierto? Ahora, esa caída, a la medida que la tasa sube, se va como moderando y de repente el mercado empieza a andar bien. Ahora, si uno mira el 2022, eso es bien difuso, ¿cierto? Porque en realidad la tasa subió, ¿cierto? Y a pesar de que a la mitad de año todavía como que había subido harto, pero el mercado nunca anduvo bien, ¿cierto? Algunos días subía, otros días, pero en general, de inicio a fin, durante el 2022 hay una caída importante. Ahora, eso uno no lo puede extraer de los datos, ¿cierto? Necesita más análisis, pero me da la impresión que esta incertidumbre de la política monetaria, de cuánto iba a llegar la tasa de interés, jugó un rol importante. Pero lo que quiero concentrarme es lo que pasa al final, ¿cierto? Entonces, al final, 3 meses antes de que termine el alza de tasa, los mercados ya comienzan, al menos el Standard & Poor's ya comienza a mostrarse positivo. Y de hecho, cuando ya termina, 3 meses después, también es positivo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la conclusión de esto, una vez que termina el ciclo de alza de tasa, como que hay una especie de apetito por riesgo, ¿cierto?, que hace que, en este caso puntual de las acciones, ¿cierto?, estas muestren un retorno positivo. Ahora, alguien que quizá más entendido en este tema de estadística me dirá que 8 ciclos no constituyen historia. Sí, es cierto, muy poca data como para poder sacar conclusiones de largo plazo, pero al menos nos da una idea de cómo se comportan, ¿cierto?, cómo se comportan Standard & Poor's en la medida que la política monetaria llega a su fin, ¿cierto? Ahora, no necesariamente al final de cada uno de estos ciclos hubo un discurso de que la tasa iba a caer pronto. No, más bien, si ustedes se fijan, la tasa subía suave, ¿cierto? Y bueno, llegaba a cierta meseta y ahí se quedaba un ratito. Entonces, primera conclusión, ¿cierto? Si creemos que la política monetaria va a llegar a un techo, y hay información que sustenta, como la caída de la inflación, bueno, probablemente va a ser un buen periodo, ¿cierto?, para los activos de riesgo. Si creemos que no hay una recesión tipo el 2008, pero sí hay una desaceleración, este gráfico, los cálculos son de JP Morgan, es interesante ver que en periodos de desaceleración, slowdown, ¿cierto?, la fase de desaceleración del ciclo económico, en general los activos también andan bastante bien, los activos digamos que más beta, por así decirlo, más riesgo, ¿cierto? El exceso de retorno respecto, por ejemplo, al Standard & Poor's es positivo, ¿cierto? Entonces, otro argumento va a pensar de que, bueno, si no vamos a una crisis financiera o una crisis económica profunda, probablemente también tomar riesgo sea atractivo, ¿cierto?, durante los próximos, al menos durante los próximos meses. Y la reapertura en China, ¿cierto? Yo pienso que es el mejor aliado de los países emergentes. En general, aquí traje un gráfico que lo publicó Pictet Asset Management, me parece interesante. Vean cómo el impacto del crecimiento en el producto, ¿cierto?, de China afecta a algunos países emergentes seleccionados. Por ejemplo, vía el aumento de importaciones desde China, ¿cierto? Esa barra más oscura. Vía también un impacto en el turismo. Bueno, no sé cómo lo calculan, pero bueno, es lo mismo. El punto es que sobre todo dentro de Asia, fíjense, y eso es importante después para poder explicar los cambios que hemos hecho en los fondos, dentro de Asia, ¿cierto?, el impacto parece ser bastante significativo. Ahora, este es un impacto calculado de manera unidireccional, uno podría pensar de que hay efectos de segunda, tercera vuelta y que pueden ser también interesantes. Ahora, lo curioso es que, bueno, está como bastante descorrelacionado lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos, ¿cierto?, que es lo que está acá al final. Y un bonus track le puse, no olvidar el efecto de una depreciación del dólar, ¿cierto? Si es que la Fed no sigue subiendo tasa, si es que hay un discurso probablemente más
más dovish, ¿cierto? Hacia finales de año, evidentemente el dólar va a continuar probablemente depreciándose, perdón, respecto a las monedas del mundo. Y si uno mira las acciones del mundo emergente, ¿cierto? Medida en el índice MSCI Emerging Market, los periodos durante debilidad del dólar, ¿cierto? Son muy, muy beneficiosos para este índice, versus lo que el año pasado ocurrió, ¿cierto? Que cuando el dólar se fortalece, ocurre todo lo contrario, ¿cierto? De hecho, bueno, aquí no alcanza a medir el 2022, ¿cierto? Para poder quizás hacer alguna distinción respecto a lo que fue el año pasado. Pero bueno, alzas, o perdón, debilidades del dólar, ¿cierto? A nivel global, también son muy buenas para los mercados emergentes. ¿Algunas ideas de retorno? Esto publicado por AQR, ¿cierto? En su último reporte, ¿cierto? De inversión del primer trimestre del 2023. Lo que muestra simplemente es su expectativa de retorno real, ¿cierto? Para los próximos 5 o 10 años. Vean, sí, las acciones, como siempre, muestran un retorno interesante, pero vean cómo mejora la renta fija. Eso es importante también para lo que voy a comentar en unos minutos respecto a nuestro posicionamiento dentro de los fondos. Pero vean cómo mejora, ¿cierto? Por ejemplo, el US High Yield Credit pasa de un retorno esperado que había el año 2021 de menos 0,1 para los próximos 5 o 10 años, y este año, o mejor dicho, en diciembre del año pasado, ¿cierto? Esa proyección pasó de menos 0,1 a 3,2. Eso también es interesante, ¿cierto? Lamentablemente no lo hacen para la renta fija emergente, pero si uno piensa que hay un cierto beta respecto al high yield americano, probablemente para la renta fija emergente fluctúe entre 3,5 y 4, ¿cierto? El retorno esperado para los próximos 5 de años. Los mercados, bueno, yo creo que lo más interesante este mes, o de enero mejor dicho, ha sido la vuelta al mundo emergente, ¿cierto? Aquí puse un par de noticias que, disculpen que estén ahí pegadas, pero traté de hacerlo lo más de hecho, soy honesto, el segundo gráfico, el gráfico que está acá, o la tabla, mejor dicho, que está acá a la derecha, la copié de un amigo que me mandó por WhatsApp. Por eso está con esa línea azul ahí. Pero es interesante ver que el flujo hacia los mercados emergentes vuelve, ¿cierto? Vuelve en acciones, vuelve también en deuda, ¿cierto? Quizás más incipiente, pero se observa, ¿cierto? En el gráfico que está a la izquierda. Y bueno, y el título de Barclays creo que dice todo, ¿cierto? Los flujos de mercado emergente on fire, ¿cierto? Eso ya es, esto es del 18 de enero. No ha cambiado mucho, la verdad, en los últimos días. Bueno, y uno lo observa, ¿cierto? En los retornos del año, ¿cierto? Acá arriba tengo los retornos, ¿cierto? Del año, ¿cierto? Del 1 de enero al 9 de febrero, o sea que hoy día, lo cerré ahora en la mañana, mejor dicho, porque a pesar de que esta semana ha sido medias malas para los activos financieros, aún así el retorno del año sigue siendo positivo. Vean el contraste que hay, sobre todo en renta variable, ¿cierto? Entre el mundo emergente y el mundo desarrollado, ¿cierto? Considerando Japón, Estados Unidos, salvo Europa. Pero vean los retornos bastante interesantes acumulados en el año. Y esta no es una historia que comenzó este año. Es una historia que comenzó más o menos por mediados de octubre. Yo pongo 1 de octubre como para no tener una foto, ¿cierto?, tan específica. Pongo desde el cuarto trimestre del año pasado, pero si uno mira incluso desde el cuarto trimestre del año pasado, por ejemplo, Europa ha rentado un 33% en dólares, China un 25%, ¿cierto? La renta fija emergente ha rentado a 2 dígitos, ¿cierto? Entonces hay, ¿cierto?, bastante momentum, ¿cierto?, de manera transversal en los activos financieros. ¿Qué mercados se ven atractivos? Yo creo que todo, al menos en renta variable, lo que es ex Estados Unidos, ¿cierto? Europa se ve barato. Bueno, Estados Unidos se ve ahí promedio, medio caro, a pesar de toda la corrección que ha tenido, ¿cierto? Pero incluso todo eso influenciado, ¿cierto?, por las tecnológicas. Pero Europa se ve barato, ¿cierto? Latinoamérica se ve muy barato. Y China también se ve ahí en promedio, ¿cierto? No está caro desde el punto de vista de múltiplos, ¿cierto? Desde el punto de vista de precio-utilidades. No está caro, pero está ahí en promedio. Pero si a uno de eso le agrega, ¿cierto?, todo este momentum que hablaba o toda esta percepción positiva, ¿cierto?, que hablaba hace un rato, todavía, ¿cierto?, hay razones para pensar que esto puede seguir corriendo. De hecho, es lo que tengo acá, ¿cierto? Si uno mira, por ejemplo, cómo se han ido corrigiendo las utilidades por acción en Europa y en China, vean que estas han venido subiendo
desde octubre, ¿cierto? Desde el cuarto trimestre, en Europa y también en China. En particular en China, ¿cierto? Agarró un poquito más de fuerza, tomó un poco más de fuerza cuando terminó el Congreso del Partido Comunista en octubre, ¿cierto? Después vinieron las primeras medidas de ¿cómo se llama? O primer anuncio, ¿cierto? De flexibilizar las medidas por COVID. Y también cuando uno mira, ¿cierto? Los EPS, ¿cierto? Por sectores en Europa y en China, aquellos sectores más vinculados al consumo, ¿cierto? Son los que han ido tomando fuerza o corrigiéndose al alza, ¿cierto? En las últimas publicaciones. La renta fija, bueno, también luce todavía atractiva, ¿cierto? Aquí está el gráfico que les comentaba, ¿cierto? Vean el gráfico arriba a la derecha, ahí está el índice el spread de los bonos corporativos high yield en Asia, y vean cómo cayó de manera violenta, ¿cierto? Más o menos desde diciembre, ¿cierto? Eh, Después Andrés, justo coincide, sí, el máximo de esos, no sé si llego a ver bien, pero 1500 puntos de más o spread. menos, sí, sí, 1600 más o menos, claro. Y eso, ok. Y eso que fue Eso octubre, fue, no, en noviembre del 2021. noviembre Sí, del 21, y el otro sí. pico. Y esto fue ahí en noviembre, octubre de 2022. Ah, bien. Esta alza que está acá es principalmente porque el mercado empezó a prever de que el Congreso del Partido Comunista no iba a hacer nada para poder salvar al sector inmobiliario, y así fue. De hecho, no hubo ningún anuncio en el Congreso de octubre, ¿cierto?, respecto a aquello. Esa medida vino después, cuando en diciembre, a mediados de diciembre, se juntó una especie como de comité, ¿cierto?, de los ministerios de Economía, y ahí se decidió empezar a aplicar algunas medidas de salvataje, ¿cierto?, sobre todo a las compañías más grandes del sector inmobiliario, y por eso cae el spread fuerte en diciembre. Ahora, esa compresión de spreads se da porque los bonos subieron, o Claro, claro, el precio se corrige. o porque los treasuries bajaron, digamos. Hay una parte lo explicada por los treasuries, sí, sí, como tú bien dices, pero también porque el precio de los bonos en ese sector subió. Sí, Bien. sí. Hubo una especie como de normalización. Algunos llegaban a transar hasta 20, ¿cierto? Unidades, ¿cierto? En valor par, ¿cierto? Y eso se corrigió de manera fuerte en diciembre, ¿cierto? Bien. Y lo otro interesante, si uno mira el gráfico que está acá abajo en la renta fija, bueno, los spreads, ¿cierto?, están en sus promedios. Está el barra en azul, es el promedio de los últimos 10 años, ¿cierto? Esas líneas en color azul más oscuro, ¿cierto?, son una desviación estándar, y el punto rojo es el último dato, ¿cierto? En general están todos en promedio, eh, lo cual, a nuestro juicio, ¿cierto?, se traduce en que ya más bien hay que estar en benchmark en cada una de las clases de activos de renta fija. Ya les voy a explicar un poquito de eso. Donde hay oportunidad interesante, ¿cierto?, es en el high yield, perdón, en los bonos europeos, el investment grade y el high yield. Eh, pero ahí hay que esperar un poco, porque el Banco Central Europeo ha sido un poquito más hawkish, está recién como subiendo tasa más fuerte. Algunos personeros esta semana también han salido a anunciar una política monetaria un poquito más restrictiva, y quizá hay que esperar a que haya un poco más de claridad de cuál va a ser el techo de la tasa, tal cual como está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, algunas ideas de inversión antes de pasar a las carteras. Renta fija global, yo creo que está con atractivos de Vengo o tasa, ¿cierto? Puede ser un buen complemento, ¿cierto? Si es que estamos pensando en un escenario recesivo, o sea, para aquellos que están asustados con la recesión, evidentemente la renta fija hoy día ofrece un atractivo interesante. Nosotros no estamos tan asustados con la recesión, pero creemos que eso hay que complementarlo, ¿cierto?, con algunas posiciones en renta variable que lucen eh, también atractivas, ¿cierto? Eh, yo creo que hoy día, a diferencia de lo que había hace un mes, no hay muchos argumentos para estar corto en la renta fija global. Eh, el premio por plazos, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, en la renta fija global se ha ido perdiendo. Eh, la traducción de eso desde el punto de vista de inversión es que, bueno, hay que estar entonces neutral en el duration de cada una de las clases de activos. Por ejemplo, el investment grade, ¿cierto?, tiene el duration neutral, ¿cierto?, de 7 años y medio, 8 años. Entonces hay que estar en instrumentos que tengan esa duración. Y la renta variable China y Europa, ¿cierto?, continúan con un momentum atractivo, ¿cierto?, que yo creo que va a perdurar por algún rato más.
Vamos a la cuenta activa global, ¿cierto? Bueno, como el nombre lo indica, y como bien lo decía Diego al inicio, y es parte del título de la invitación, ¿cierto? Que para esta charla hoy día, es una forma de invertir en activos globales, ¿cierto? Renta fija global, renta variable, emergente, China, Latinoamérica, etcétera, ¿cierto? Pero en un solo fondo. Entonces veamos un poco, primero revisemos los retornos de cómo nos ha ido. Eh, Traje la parte linda, ¿cierto? No quiero mostrar ya el 2022 porque ya las que hay al 2022 ya creo que estamos todos aburridos de verla. Eh, entonces traje la parte linda desde el cuarto trimestre. El año pasado Diego me llamaba cada rato para pedirme explicaciones de lo que estaba pasando y bueno, entonces ya quiero empezar a olvidar esa historia. Así que del cuarto trimestre hemos estado recuperando también de manera importante la cuenta activa conservadora o el perfil conservador, ¿cierto? Desde el cuarto trimestre hasta el 8 estos datos están hasta el 8 de febrero, ¿cierto? Ha rentado un 5,6, la moderada o el perfil moderado un 8,3, 8,25, ¿cierto? Aquí les dejo los tickers en Bloomberg para aquellos que tengan Bloomberg si quieren corroborar esa información. Y puse la caja, ¿cierto? Como de una referencia, bueno, que el año pasado fue un año de cajas, eso estamos, o un año de tener depósitos en dólares, ¿cierto? Bueno, eso se ha ido perdiendo, ¿cierto? Poco a poco, como ocurre en cada una, ¿cierto? De estas reversiones en los mercados financieros, ¿cierto? En el 2023 hemos partido también con buenos retornos. Y aquí quiero ser honesto desde ya, ¿cierto? Uno mira por qué el perfil conservador está 2,5 y la renta fija está rentando un poquito más en enero. Y la explicación es porque en enero todavía no estábamos tan convencidos de que había que aumentar el duration. Nos preocupaba, ¿cierto?, de que la tasa de interés fuera a seguir subiendo. Pero ya es un cambio que hemos hecho ahora durante febrero. Ya no tenemos instrumentos de duración corta en la cartera, sobre todo en la categoría Investment Grade y en la categoría High Yield Global. Entonces, haber estado corto en duración en esas categorías, sobre todo en Investment Grade, nos restó algunos puntos durante enero respecto a los índices que les mostraba hace un rato. En el moderado también, pero el moderado se compensó porque tiene un poco más de renta variable, entonces eso generó que el retorno respecto a como los comparables, ¿cierto?, fuera un poquito mejor durante enero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el perfil conservador? En la tabla que les dejo acá a la izquierda, ¿cierto?, muestro los cambios. Eh, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo en renta variable es seguir subiendo acciones asiáticas y obviamente digamos, financiándola, ¿cierto?, con una disminución en acciones americanas, ¿cierto? Entonces, diciembre estaba en un 4, febrero ya está con un 6% arriba, incluso antes estuvo con menos, creo que en un momento estuvo hasta como un 3,5, no me acuerdo puntualmente, pero creo que estuvo hasta como un 3,5. Y lo otro que hicimos, ¿cierto?, durante febrero, o que estamos haciendo, bueno, de hecho ya está hecho, o sea, todos estos cambios se implementaron estos primeros días, así que ya estamos eh, con estos cambios de febrero ya reflejados en los fondos, ¿cierto? Es que se aumentó un poquito más la exposición en bonos de mercados emergentes cuya emisión es en moneda local, ¿cierto? Por ejemplo, emisiones en qué sé yo, en reales brasileños, etcétera, bajando el investment grade global, ¿cierto? Entonces aquí está lo que les decía, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, esta categoría investment grade global pesa un 27, hoy día hemos hecho un cambio en el producto, entonces estamos con un duration más benchmarkeado, pero durante enero, ¿cierto? Estuvimos más bien con un duration cercano a 3 años, entonces eso nos pegó fuerte porque el duration, perdón, el ETF, por ejemplo, de 8 años rentó casi el doble que el de 3, entonces bueno. Pero como les decía, en realidad nos costó tomar un poco esa decisión porque estábamos con duda de que si el Fed podía seguir con este discurso más confuso, ¿cierto? Y por tanto presionando a la tasa larga al alza. Y aquí les dejo un gráfico que me parece interesante compartirles también, que es nuestra posición por regiones. Hemos ido tomando una mayor, o la cuenta ha ido tomando mayor ponderación, ¿cierto?, en el mercado emergente, ¿cierto?, en desmedro principalmente de Estados Unidos. Por ejemplo, en mercado emergente en enero tuvimos un 22%, ahora en febrero ya tenemos con un 24,5%. Y dentro de monedas, ¿cierto?, si en el dólar o las monedas desarrolladas siguen siendo una parte importante del portafolio, pero también, y el dólar también, pero también hemos ido colocando, ¿cierto?, un poco más de inversiones en mercado emergente. Y en el perfil moderado, ¿cierto? Bueno, los cambios son muy parecidos, ¿cierto? Subiendo nuevamente Asia, bajando Estados Unidos, ¿cierto? En enero habíamos subido Europa, lo hemos dejado ahí.
nos convence más estar en Asia, en la parte de renta variable, y en renta fija, el mismo cambio, ¿cierto? Bajando investment grade, ¿cierto? Y subiendo emisiones en moneda local, ¿cierto? Bonos emitidos en moneda local dentro del mundo emergente. Y aquí se ve con mayor, yo creo, más significativo, ¿cierto? La importancia que tiene la inversión en el mundo emergente dentro de este portafolio, ¿cierto? Un 56,5 hoy día versus un 53,5 que teníamos en enero. Esto incluye renta fija y renta variable, ¿cierto? O sea, suma Asia, suma Latinoamérica, etcétera. Y también la exposición a moneda emergente, ¿cierto? Dentro del portafolio, también ha ido tomando cada vez más protagonismo, ¿cierto? Y eso coincide más o menos con noviembre, cuando empezamos a hacer estos cambios de ir subiendo Asia y mercado emergente en general. Y quiero cerrar con esta lámina en el tiempo, ¿cierto? La cuenta activa global. Bueno, yo sé que el producto en Uruguay tiene menos historia, pero esto es un fondo que tiene harta historia, o al menos tiene historia de crisis, ¿cierto? Eh, Sobre todo la conservadora comenzó justo después, justo en pandemia, o sea, perdón, justo en la crisis del COVID, cuando en marzo del 2020 lanzamos el fondo, y bueno, si uno toma la rentabilidad, ¿cierto? Desde el COVID en adelante, a pesar de toda la caída del año pasado, ¿cierto? Los productos siguen con retornos positivos en dólares, ¿cierto? Retorno acumulado. La caída del 2022, evidentemente, fue mucho mejor haber estado en caja, pero con el alza que estamos viendo ahora, me parece que el gráfico habla por sí mismo, ¿cierto? No es tan atractivo estar en caja, sino más bien comenzar a invertir, ¿cierto? Y probablemente la historia, como esta fue una caída tan violenta, ¿cierto? Probablemente la historia, al igual que el COVID, se repita y los retornos vayan cada vez o continúen mejorando, ¿cierto? En el portafolio. Y con eso cierro. No sé si hay Bien, preguntas. O gracias Diego, tú. Andrés.